les va? Qué gusto volver a encontrarnos. ¿Cómo andan? Bienvenidos. Esto es Vuelta de Rosca, el streaming político de Telefe. En una semanita que está terminando, siempre hay mucho de política para hablar. Espero que hayan sobrellevado muy bien el calor que se nos vino encima y el calor también en la política. Así que ya le doy la bienvenida al diputado del PRO. Está bien, Óscar Agos Carreño. ¿Cómo andas, Óscar? Hola, Yanni, ¿cómo estás? Te iba a decir presidente del PRO, pero no sé, ubícame en la palmera porque estoy muy perdida. Soy presidente del PRO porque está judicializada la tercera intervención. Las dos pasadas la he podido ganar en beneficio de los afiliados de Córdoba. Sí. Pero bueno, hay una tercera intervención, está judicializada, hasta ahora no se aplicó, yo pedí una medida cautelar, así que bueno, veremos cómo sigue esto. ¿Te molesta? Te viene molestando bastante Mauricio Macri en esto. ¿Por qué? ¿Qué hay atrás de esto? ¿Por qué se mete Macri en el PRO Córdoba? ¿Qué quiere? No creo que sea nada personal, me parece que es todo político y lo que Mauricio Macri buscaba en otros momentos era tener la lapicera de Córdoba para poder negociar con Milei. Yo creo que eso era un error, creo que en Córdoba tenemos una vida propia que no depende de Buenos Aires, ¿no? Digo, los cordobeses, no solo en la política, digo, los cordobeses no nos gusta que en Buenos Aires decidan para dónde ir y sobre todo cuando nosotros tenemos intendentes, concejales, legisladores, tribunos de cuenta que no están en las peleas de lo que pasa en Buenos Aires con la Libertad Avanza. Entonces, negociar mejores cosas para el PRO bonaerense o porteño a costa de los cordobeses me parece que es un error y es lo que gente que lo aconseja a Mauricio de su mesa chica le sugiere, y no pasó solo con Córdoba. En algún momento empezaron a intervenir 4 o 5 partidos provinciales al mismo tiempo, al solo efecto de sentarse con Karina Milei y decir, che, tengo todo esto. Y me parece que eso es un error, porque cuesta mucho armar un partido en los distritos. Sí, vos sabés que esta semana estuvimos charlando un poco con Marcelo Cosar, que es parte del gobierno ahora, ¿viste? Está con Petri. Y también con otros radicales, y la apreciación de afuera es que la irrupción de la Libertad Avanza pegó en todos los frentes políticos, pero caló muy hondo en el radicalismo. Y al PRO prácticamente lo está rompiendo también. ¿O no? Esa es la percepción, con esto de las fugas, de las afiliaciones que se saltan a la Libertad Avanza, como que están ahí ustedes en un embrollo, ¿no? De qué hacer. Sí, yo coincido que Todos Juntos por el Cambio fue fulminado por la Libertad Avanza. Y después están las partes... ¿Por qué? ¿Por el electorado, crees vos? ¿Que comparten el electorado? ¿Por qué? Yo, principalmente porque creo que cuando nosotros teníamos un candidato a presidente, que era Horacio Rodríguez Larreta, se paró una segunda candidata a presidente, y cuando esa candidata a presidente estaba siendo competitiva, vino Mauricio Macri y empezó a hablar bien de Javier Milei. Es decir, me parece que se dio una situación donde no deberíamos habernos peleado, deberíamos haber entendido que en aquel momento se esperaba de nosotros una grandeza de poder evitar las PASO. Más allá que yo respeto las PASO, me parece que está muy bien que haya internas, pero es cierto que la sociedad demandaba que no nos peleáramos entre los políticos y que no permitiéramos que el kirchnerismo esté competitivo. A partir de ahí me parece que la gente tomó decisiones racionales para que no vuelva el kirchnerismo, y la versión que después de nosotros peleados, la mejor versión para alejarse del kirchnerismo pasó a ser Javier Milei. ¿Y con qué discurso reconquistas el cordobés? Porque en algún punto se tocan también con el discurso libertario, ¿no? ¿Cómo volvés a presentar el PRO frente a la sociedad cordobesa? Bueno, es un desafío. El primer desafío creo que lo tiene Mauricio Macri como presidente del PRO Nacional, de volver la edad de identidad. Digo, yo leí el otro día lo que es nuestra plataforma electoral. Nuestra plataforma no tiene nada que ver con lo que representa Javier Milei. Entiendo que seamos espacios de derecha, que compartamos el electorado, que a lo mejor sea más vehemente la comunicación de Javier Milei y penetra en el día de hoy de más polarización mucho mejor que la nuestra, pero es cierto que la idea de, no sé, un topo dentro del Estado destruyendo todo, nunca fue una bandera nuestra, no estaba en ningún momento en una bandera nuestra. Para nosotros la buena gestión con el faro de la Ciudad de Buenos Aires era nuestra verdadera bandera. Bueno, ese tipo de cosas hace que sea muy difícil, porque ¿qué te queda? Como vos no sos tan competitivo como antes, ¿cambiás tus banderas? ¿Cambiás tu entidad para seguir ganando votos? ¿O tratás de buscar los mecanismos para volver a ser competitivo con las banderas tuyas que creíste siempre que eran las correctas para ser un partido político? Bueno, esa es una decisión que se tiene que tomar, me parece, en un diálogo federal, donde Mauricio Macri tiene que convocar a los dirigentes de todo el país y tener un diálogo con ganas de escucharlos. ¿Está previsto eso? No está. Yo después de la última intervención le mandé un mensaje a Mauricio Macri buscando de vuelta a dialogar y ni siquiera me respondió. Cuando les gané el primer juicio, le mandé al secretario general también para dialogar, a ver qué hacíamos con el cierre de lista, y tampoco existió el diálogo. Y he hablado con gente de otras provincias que me cuentan que tampoco dialogan con ellos. Estamos en un momento de involución del partido. Nuestro partido tuvo un momento que fue muy, muy importante, que fue cuando
Mauricio tomó una sabia decisión, que es querer ser presidente y para ello armar un partido nacional. Y ahí lo trae a Emilio Monzó, lo trae Marcos Peña y empezó a buscar gente en el interior que les decía: vos créetela que vas a llegar a ser gobernador, intendente, vas a ser legislador, armen un partido que nosotros necesitamos poner un presidente, pero además que sea federal y que tenga lugares. En ese momento el partido no paró de crecer. Sí. Incluso ganó Macri y aún así seguía entrando gente y ganamos intendencias y fuimos ganando gobernaciones, hoy tenemos gobernaciones. Sí. Y después empezó otro momento, cuando perdemos la Libertad Avanza, Mauricio trata de ser cogobierno, se le gana a Patricia, Patricia se pasa, Milei no lo deja entrar y a partir de ahí empezó una involución donde de vuelta pasamos a ser un partido municipal, donde termina marcándonos el ritmo de lo que hacemos Javier Milei. Ahora, yo no veo a nuestros intendentes, por ejemplo, que tengan esa preocupación. Su preocupación es que en su pueblo llegaron con el PRO o con Juntos por el Cambio y quieren presentarse con ese sello. Incluso trabajando con la Libertad Avanza, que no tiene a lo mejor alguien competitivo. Bueno, esa realidad es donde yo me permito diferenciar y lo que justifica la mayoría de las acciones que yo hice. Yo tengo que defender las realidades locales. Bueno, muchas veces las fuerzas nacionales terminan dando como libertad de acción en los territorios porque las realidades locales son muy distintas, ¿no? En ese caso no habría por qué, digamos, ser incompatible lo que está planteando capaz con lo que debería querer Macri. Bueno, o decir, tiene una mirada muy centroporteña, digamos. Mira los gobernadores. Tenemos un gobernador que fue con la Libertad Avanza, uno que fue contra la Libertad Avanza y fue junto con Provincias Unidas. Sí. Tenemos dos vicegobernadoras. Una fue dentro de la Libertad Avanza, la vicegobernadora de Cornejo en Mendoza, y otra vicegobernadora que fue con Provincias Unidas. Y fíjate la paradoja. Yo voy a la reunión cuando vuelve a intervenir el PRO Córdoba la semana pasada. Y en esa reunión, acto seguido de que yo me voy, acompañado por un custodio de la Casa Militar. ¿En serio? Sí, tremenda. ¿Por qué? Y porque, no sé, porque a ver, deciden a medio del tuntún, sin mucha explicación, charla ni votación, la intervención por tercera vez, y acto seguido alguien grita: che, si hay alguien que no es del PRO, se tiene que ir, que yo con gusto. Yo me fui, la verdad que no tenía mucho más que hacer ahí. Toco el botón del ascensor y se acerca un custodio de la Casa Militar, el custodio de los expresidentes, y me dice: señor, ¿lo tengo que acompañar? Bueno, con gusto, acompáñeme. Y me acompañó muy educado el señor hasta abajo. Innecesario, porque la verdad que no, vos conocés que mi estilo no es ni gritar ni entorpecer. Sí, no te veo las trompadas. A ver, las trompadas las doy judicialmente, políticamente. Ahora, no voy a un partido que quiero, que estoy desde el primer día, empecé haciendo política acá, no voy a romper una reunión. Ahora, en esa reunión, a los 5 minutos, termina anunciando Giselia Scaglia que se va a ir al mismo bloque que estoy yo ahora. Entonces es raro, en esa reunión, digamos, el PRO, ¿qué pasa? Felicita a Diego Santilli, que pasa a ser ministro de la Libertad Avanza. Al mismo tiempo se queja de que cuando haya alguna provincia que quiera ir solo, deciden, acompañan en Río Negro, pero en Córdoba está mal porque les gané un juicio. Y la verdad que yo saqué más votos nominalmente que el candidato que apoyó María Eugenia Vidal, Macri, el tuit del PRO Nacional en Río Negro. Ese tipo de situaciones son complejas. ¿Y con Soer, el Zucari, hablas? Hace mucho que no hablo con Soer. Ella es supuestamente la interventora. Sí, yo estuve en esa reunión completa y en ningún momento se dijo nombre ni se dijo plazo. Es parte del recurso que metí ahora en el juzgado de Servini, es justamente eso, que para intervenir a ciertas reglas en ningún momento se nombró y aparte me quedé hasta el momento en que terminó la reunión, se cerró el acta, todo, y hasta ese momento no, jurídicamente no se la nombró a ella. Después, por la prensa y por varios periodistas que me comunicaron, sé que operaron y que contaron eso. Hasta ahora, en el expediente judicial no presentaron ningún acta. De hecho, yo le he pedido a Servini y ya le notificó en el día de ayer al PRO Nacional que tienen que mandar el acta. Sí, y no se han podido sentar no, porque de momento de acercar. A ver, Soer lo que hace mucho tiempo que lo que viene haciendo es lo que no logra en las internas, lo busca en Buenos Aires. Digo, esa es la realidad. Entonces ella cortó el diálogo. Yo dialogué muchísimas veces con ella, he podido trabajar con ella. El problema es que cada vez que nosotros vamos a llamar internas, ella va y pide en Buenos Aires la intervención. La primera intervención fue así y la intervención de ahora también. Yo empiezo a hacer el proceso, hago que los órganos se reúnen la Junta y la Asamblea y deciden que vamos a hacer inmediatamente después de las elecciones una interna partidaria, por miedo a perder, porque el macrismo quedó en una franca minoría, directamente fue a pedir en Buenos Aires lo que no logra las urnas de acá. Entonces vuelven a intervenir porque yo estaba iniciando el proceso, decidieron los órganos partidarios y además nos corresponde, porque están los mandatos vencidos, una interna. En Córdoba
todo aquel que anda medio como, no digo perdido, pero sin una identidad clara es como víctima de que le clave los dientes el peronismo y que se los lleve, ¿no? De la Rosa, recuérdame, del PRO. De la Rosa, ministro. Bueno, Preto, viceintendente en la legislatura. ¿Alguno terminó pasando? Karina Bruno, que creo que ya ahora la suman directamente al bloque. Y te están contando por lo bajo, te están contando como, no, Agos viene ahora, el 10 de diciembre asume la banca y lo contamos como propio. ¿Y? Ya cuando me siente en la legislatura vas a ver qué hago. Y vas a darte cuenta de que tengo las banderas del PRO siempre. Lo mismo dijeron y constantemente por el lugar que estaba en el Congreso. En el Congreso Nacional, y la verdad que yo no he votado nunca. Primero, nunca me tomé un café con el gobernador. Segundo, nunca. Sí, con Yayora nunca me tomé un café. Jamás me han pedido nada tampoco. O sea que no puedo decir nada, ni tengo ningún tipo de negociación política con ellos. Así más que las conversaciones parlamentarias de ese gran. Es un interbloque, ¿verdad? Interbloque, un bloque. Es un bloque de encuentro federal. Así se llama, que comanda Pichetto y que tiene. PRO, tiene los cordobesistas, tiene socialistas, sí. Está el de Rogelio Frigerio, el de Nacho Torres. Ahí está. Sí, a ver, yo soy secretario parlamentario y me tocaba toda la tarea del armado de sesiones, de comunicar, ahí sí teníamos mucho diálogo, pero los gobernadores en general también hablaban directamente con el gobierno, por lo tanto, esa relación que muchos imaginan y muchos operan, digo, a ver, la mano derecha de Sorel Zucaría, que era Diego Puente, fue director de Defensa del Consumidor hasta hace poquito. La jefa del espacio de juventud de la concejal del Zucaría está ahora militando abiertamente en el gobierno de Yayora, y yo no tengo un solo contrato ni nadie de mi línea política. Sí. ¿Cuánto se decía que Tamis era del gobierno? Sí. ¿Cómo votaba Tamis? Sí. Que es mi socio político, si se quiere, y el tesorero del PRO. Bueno, son todas operaciones. Yo creo que al final de cuentas... O sea que no se ilusionen tanto los peronistas porque Agos Carreño no está tan seguro que se vaya a bloque. Mira, ¿cuántos radicales putearon por el presupuesto la semana pasada en Twitter? Yo saqué un tuit quejándome de la doble imposición. Está empezando a marcar territorio. Yo voy a hacer en la legislatura lo mismo que hacía el cordobesismo en el Congreso Nacional. ¿Qué? Bueno, en las cosas que están bien acompañará, pero es una oposición. Y la oposición es claramente tratando de marcar la agenda de la oposición. A ver, lo que yo no creo que el PRO tenga que ser traficado por nadie, digamos, ninguno de los espacios, sino que el PRO tiene que tener su propia identidad y marcar y defender a sus intendentes y defender sus banderas de siempre. Los dirigentes que vienen pasando por este espacio coinciden, digo, el frente opositor es que para el 2027 es necesario armar un gran frente, ¿no? Con todos aquellos que, tengan alguna voluntad de sacar el peronismo del poder. ¿Te sumarías ahí? Bueno, vos acordate que me tocó hacer ese armado el día después de que Javier Preto abandonó la presidencia del PRO. Y todos daban por sentado que se caía todo en mil pedazos y el PRO desaparecía. Y yo fui, abrí la puerta del Salón del Dino, me senté, dimos una conferencia de prensa, nos juntamos, firmamos un comunicado. Saltó el cordobesismo siendo presidente del PRO. Siendo el presidente y en la semana que estamos haciendo el cierre de listas para este mismo frente. Fui yo, me senté y logré en mis discusiones, digamos, yo representando al PRO, el mejor cierre de listas de la historia del PRO. En cantidad de candidaturas, de espacios, por lo tanto, de intendencias. Por lo tanto, me parece que eso lo supimos armar alguna vez. Ahora hay que ver, porque ahora se empiezan lanzando. Yo voy a ser el próximo gobernador, yo voy a ser el próximo gobernador, y bueno, eso no sé hasta dónde ayuda. Por lo menos tenés tres. Ya. Por lo menos tenés tres. Fue de Loredo y Bornoroni. Sí. Por lo menos. Y contando. Y nadie habla de la intendencia, que seguramente es parte de una negociación, por lo tanto... la que se viene. Yo creo que tiene que haber una alternancia en Córdoba, creo que eso es muy sano, me parece que está muy bueno que intentemos ganar al peronismo y nos podemos juntar muchos, pero hoy no veo que esté ese caldo porque me parece que falta mucho y sobre todo porque no alcanza con solamente querer ganar del otro lado. Vamos a tener que discutir a dónde queremos llevar a Córdoba. Si vamos a bajar impuestos de verdad o va a ser cosmético como lo de ahora, si vamos a hacer cambios en la educación, por ejemplo, que veo grandes problemas, qué vamos a hacer con la seguridad, que tiene grandes deficiencias, hay cosas que han hecho bien y que la gente respeta, digo, muchas cuestiones del campo como los consorcios, bueno, son respetados, habrá que mejorarlo un poco, pero a lo mejor no es prioritario cambiar eso, sino dedicarse a otros temas, y bueno, me parece que nadie está discutiendo en una mesa dónde queremos llevar Córdoba. Oscar, ¿lees que lo del 26 fue realmente digamos, encapsulado en la agenda nacional, lo que el gobierno peronista debería tomar nota pensando
en el 27 lo que pasó en las elecciones legislativas. No, yo creo que... Viste que ellos dicen, no, bueno, yo dije el otro día palizón, se reenojaron. No, no fue un palizón, 14 puntos le sacó. Palizón, y la verdad que no lo esperaban, pero bueno, ellos al otro día dijeron, bueno, listo, no, se nacionalizó y esa fue la tremendo palizón y me parece que se equivocaron en pensar que iba a ser distinto a como vienen siendo las elecciones de medio término. Digo, hasta Alberto ganó las de medio término cuando era presidente. Esta vez. ¿Por qué no? En esa le doy la derecha, ¿cómo no ilusionarse? ¿Y para qué lo pusieron a Schiaretti entonces? Si era, digo, nosotros hicimos que Baldassi le gane a Schiaretti, pasó lo mismo. Está bien, estamos más competitivos. Bueno, me parece que no le vamos a desmerecer a la coneja, pero es la marca. Bueno, es la marca, por eso, para mí ellos se equivocaron, compraron lo que un consultor les vendió y se equivocó el consultor y ellos fueron atrás. Así de simple. Sí. ¿Cómo puede ser que con tantos años en el poder pierdas el olfato? No, para mí no puedo decir si perdieron el olfato, porque la verdad que jugaron a ganar, pusieron a una gloria como era un exgobernador como es Schiaretti, y no leyeron quizás el clima de época, que buscaba otra cosa, de la misma forma que nosotros tuvimos elecciones, nosotros incluso metíamos más diputados y sacamos más puntos cuando se daban las de medio término, y también el gobierno ponía... 50 y pico llegaron a sacar, ¿o no? Sí, nosotros, y aparte metimos seis diputados en esa oportunidad, con paso, con divisiones, y aún así la gente buscó en Juntos por el Cambio, en Cambiemos, en el PRO, todo eso. Ahora, por supuesto que estuvieron competitivos, hicieron una gran campaña, no alcanzó y quizás no le llenó el clima de época. Ahora, hicieron lo que tenían que hacer también. Si no eran competitivos, ¿cómo sigue para adelante? Bueno, hicieron lo que tenían que hacer. ¿Y sos de lo que dicen que Provincias Unidas nació torcido ya? Mirá, yo no... A ver, si el bloque en el que hoy estoy después pasa a llamarse Provincias Unidas, yo personalmente creo que es un error, porque es una marca que no solo viene de perder elecciones en lugares donde estaban los gobernadores poniendo en juego mucho, sino además es el bloque donde estaba Cuéllar en el Senado. Es decir, el mismo nombre, digo, para mí es un nombre que no... ¿Así se llamaba? Sí. Provincias Unidas. El mismo consultor se lo sugirió a las mismas personas. ¿Vos sabés que no tenía ese detalle? Entonces digo, ¿para qué seguir insistiendo con eso? Ahora, posiblemente venga un consultor y te demuestre científicamente que ese nombre está instalado y posiblemente tenga que ser el nombre, no lo sé, no lo tengo claro. Ahora, me parece que aún por cábala, y los que usan la misma campera en todas las campañas y tienen cábala no soy yo, son otros, es esa, y creo que hizo bien en jugar a Schiaretti, me parece que tenía que jugar, no tenían otro juego. Bueno, ahora hay muchas versiones, se asume, si no asume, por lo pronto daría la sensación de que se decía va a comandar el gran bloque, va a ser el presidente del bloque, medio que eso se empezó a diluir un poco, ¿no? Sí, yo creo que, me parece que se diluye el centro, no es la persona de Schiaretti. Digo, salgamos un minuto de Schiaretti, entiendo que estamos hablando en Córdoba, pero digo, yo que me toca estar en un bloque nacional, lo que veo es que estamos en un momento de extrema polarización y todo lo que está en el centro tiene enormes dificultades. Parte de esas dificultades es qué lugar le das a los Pichetto, a los Schiaretti, a los Lustó, a los radicales que no están dentro de la Libertad Avanza, a los PRO que no están dispuestos a estar dentro de la Libertad Avanza. Bueno, ¿qué lugar les das? Si no son kirchneristas y no están con Milei. Que además son muy buenos ellos en la agenda comunicativa para generar polarización en cuanta cosa haya. Escucha, trompadas, vaso de agua, insultos, megáfono, carteles, no sé, tirón de pelo. Hemos visto en estos 2 años de Congreso un bochorno, un papelonazo. Y con los que entran ahora te quiero ver, ¿eh? Bueno, escucha, desde adentro, ¿se vive igual o más los escándalos? Ahí, por ahí se pasa algo que nos salta en redes. ¿Qué haces vos cuando empiezan a gritar del otro lado? ¿Sabes lo que pasa? Que nosotros no vivimos eso porque en la era de la posverdad el cortecito de 1 minuto en TikTok es el que manda. Nosotros estamos 20 horas ahí dentro. En esas 20 horas, la verdad que la sesión suele ser más seria y más ordenada de lo que llega afuera. ¿Qué es lo que saca la prensa o el influencer? Y cuando se llaman gato 2 diputados de la Libertad Avanza. Ah, bueno, pero esto es un dato que estás diciendo. O sea, lo que vemos nosotros... No, digamos, no es el reflejo entonces de lo que se vive. Nada. En una sesión vos tenés media hora de bochorno y te comés 22 horas de discursos, discusión, algunos de buen nivel y otros que sí, te da lástima lo que dice algún diputado, alguna diputada, pero la verdad que lo que sale afuera es lo que vende, porque estamos en una era donde se venden clics, donde se venden scrolls, donde se venden minutos frente a una red social, y qué mejor que un escándalo entre 2 libertarias que se tiran agua, una filma a la otra. Pasan esas cosas
cosas adentro, sí. Uno dice, qué bochorno, y en los 10 minutos se calma y sigue otro tema. Y, por ejemplo, en tu caso, ¿qué haces cuando pasa eso? ¿Te quedas sentado en la banca? Sí, nosotros, en nuestro bloque, tratamos de meterle seriedad, incluso a veces pedimos cuarto intermedio o lo apretamos, en el mejor sentido de la palabra apretar, a Martín Menem para decir, flaco, son tuyos los que se están peleando, acomodados. Pero es que no le hacen ni caso a él. Sí, le hacen caso. También hay un show donde ellos lo aprovechan muy bien. Digo, varias veces desde el equipo de Martín Menem le dicen, ahora gritá, porque como están gritando del otro lado, les sirve que se estén peleando. Eso se ve, lo ves. Por eso nosotros tratamos de no entrar ahí. El Congreso es algo muy importante. Puede ser que no esté de moda, pero vos fíjate que este año marcó agenda como hace muchos años no se hacía, con temas que le cambian la vida a la gente. Totalmente. La universidad pública, los discapacitados, la salud pediátrica, digo, no es joda lo que se hace en el Congreso. Después, lo que queda afuera se trata de banalizar como infinidad de cosas, pero digo, no es joda lo que pasa ahí. Sí. ¿Y por qué decías con los que entran? ¿Ya tenés marcados, individualizados algunos que crees que pueda tirar para abajo? Bueno, la diputada 2 que entró atrás de Roca. ¿Qué tan preparada está? Laura Soldano. Soldano. Debe ser una muy buena persona, no la conozco. Ahora, la conocimos todos en redes sociales por saber constelar autos, casas, muchas cosas que no sé si son las actitudes que se espera. Y ahora veo que se reúnen y viene, les da una charla una persona que respeto mucho, que es el padre de Martín Menem, y les regalan la Constitución y el reglamento. Y yo cuando digamos, yo ya sabía de memoria cuando fui candidato a lo que es el reglamento. Bueno, pero mátame este argumento. Y bueno, pero ustedes, la vieja política, igual terminan haciendo las cosas malas, hay corrupción. ¿Cómo? Porque la gente, digo, les perdona muchas veces, pero dice, bueno, prefiero uno que no sabe, una ex vedette, una consteladora, pero por lo menos vienen sin intenciones de... En menos de 2 años, vos me dijiste corrupción, ¿no? Sí. La vieja política. En menos de 2 años, la corrupción de este gobierno es peor que la del kirchnerismo. En sus primeros 2 años. Pero igual no te da la sensación que no prendió en la gente. Pero tampoco... Porque vos decís hoy, está bien, no está en el poder, vos decís hoy kirchnerismo... Ni hablar Cristina, igual corrupción. Sí, totalmente. El presidente no carga con ese rótulo todavía. Yo creo que sí carga, pero la gente sigue queriendo escapar del kirchnerismo. Y le arregló la economía, la macroeconomía, y la sensación de que la inflación bajó, hace que la gente la pasó muy mal con el kirchnerismo, se asqueó con el kirchnerismo, vivimos casi al borde de irnos a una hiperinflación, y este tipo le acomodó eso a la gente. Ahora falta acomodar la micro, pero ahora vos me hablás de vieja política. Los Menem es el apellido más viejo de la política, de nuestra generación, si se quiere, y son los que manejan el poder. Las listas, ¿quiénes las cerraron? Los Menem con Karina. Por lo tanto, me parece que eso de la vieja política es un lindo, hermoso eslogan. La verdad que electoralmente rinde un montón. Narrativa. Es una narrativa hermosa, pero la gente para mí no come vidrio. Lo natural que tenía que pasar era que ganara el partido gobernante en las de medio término y ganara bien. Y es lo que pasó. Y además fueron muy inteligentes ellos en ir a buscar un salvataje urgente a Estados Unidos cuando en Buenos Aires, sobre todo, se hablaba de que el gobierno estaba caído. Yo no veía el gobierno caído, pero vos te sentabas en una mesa de café en Buenos Aires y los tipos decían, se cayó el gobierno, ya viene helicóptero. Estamos en una dicotomía también, donde la sociedad también entra en todo o nada, y eso es muy complicado. Ahora, esto de la vieja política y rotular, yo tengo 41 años, yo he laburado para que la Universidad Nacional de Córdoba tenga lo que tiene que tener y que además se deje auditar. Yo laburé para que la ley Bases no tenga las subretenciones que metía Javier Milei, y estoy orgulloso de haberlo hecho. Ahora, yo no me siento de la vieja política. Vengo a un streaming de remera, entiendo el clima de época y a lo mejor no tengo voto, porque no estoy dispuesto a que el único argumento que tenga para todo es esos casos, cucas. No, quiero discutir los temas en serio, de cómo sacar a la Argentina, porque ¿qué es lo que temo? Javier Milei puso la vara muy alta. Si no cumple con esa vara, la sociedad de vuelta la va a pasar mal y posiblemente gane el kirchnerismo, como nosotros juramos en 2017, cuando ganamos mucho mejor que Javier Milei, que el kirchnerismo estaba muerto y no volvía más. El 28 de diciembre empezó nuestra debacle. Ojalá que a ellos no le pase. Pero si no estamos preparados para discutir cómo va a salir la Argentina adelante, lo siento, vamos a seguir entre un polo y otro, con la Argentina yéndose cada vez más abajo. El famoso péndulo. De cualquier modo, daría la sensación de que el kirchnerismo a nivel nacional también está en un proceso, ¿no?, de introspección, viendo qué se hace. De hecho, hay muchas generaciones, digamos, que están empujando ahí para el recambio, porque mientras Cristina sea el vértice, bueno, me parece que hay como un techo, ¿no? Pero ¿qué hace la Libertad Avanza? Lo mismo que hicimos mal nosotros. Le dábamos aire al kirchnerismo para que la polarización te rinda y en las redes sociales y en los streamings se hable de esto. Agitar el cuco para... ¿Y qué pasó? El cuco volvió y puso un presidente por Twitter.
que es el peor presidente de la historia, que además la fajaba a la primera dama. Es una locura la que estamos. Y eso lo han votado los argentinos. Digo, y también la gente dice, mirá cómo ganó Javier Milei. Y Cristina ganó en un momento con 54% sin necesidad de un balotaje, y aún así pasó lo que pasó. Digo, entonces, como ya hemos visto tanto este proceso, tenemos que ser serios y en algún momento decir, che, discutamos, salgamos un ratito de la polarización y discutamos dónde queremos ir con Argentina. Che, la minería está bien porque a la Argentina le va a permitir generar divisas. Bueno, eso no tiene ideología. ¿Y le crees al presidente y al proyecto político esta nueva versión más dialoguista después de las elecciones? Yo creo que el presidente es una persona genuina, en ese sentido no tengo por qué desmerecerlo. Lo que pasa es que me parece que su modelo de ejercicio del poder muchas veces lo lleva a que eso no termine pasando. Y el esquema de gente que tiene al lado, los que pregonan diálogo, terminan cansándose y no logrando los resultados. Porque es muy difícil. A ver, Santilli le va a empezar a pasar lo mismo que yo vi 1000 veces que le pasaba a Franco. Con Franco. Dialoga, se da vuelta y te dice, no vayas, Karina, no vayas para ahí, nosotros somos dueños de la marca que más vale, y se quedan sin herramientas para dialogar. He visto que en el Congreso... Yarlora lo dijo públicamente, que les era muy difícil, que le reconocía el buen diálogo y trato a Franco en el momento en donde la cosa estaba muy heavy, pero es que al momento de ejecutar claramente, digamos, no llegaba al lugar de poder de decisión, ¿no? Yo creo que el problema es que el esquema de poder que armó Javier Milei, porque en definitiva es el responsable de cómo se arma el Ejecutivo, atenta contra el diálogo. Él mismo rompió el Pacto de Mayo y nunca funcionó. Él mismo prometió diálogos 1000 veces que después no se daban. Yo discutí la ley base con Franco, con Caputo, y ellos se daban vuelta, y el resto del esquema de poder se los tiraba por la borda, y por eso se trababa todo el tiempo, y por eso se cayó 2 veces el presupuesto de la Nación. En las negociaciones heavy, en las negociaciones complicadas de proyectos que a ellos les interesan, ¿quién aparece del Ejecutivo? Está la propia Karina, está Santiago Caputo, es a través de Martín Menem. ¿Y quién está atrás de eso? Lo que pasa es que el Congreso negoció leyes hasta antimafia. Antimafia, que es la de Bullrich. La de Bullrich. Hubieron otras dando vuelta, pero después de bases y esas 2 o 3 leyes que llegamos a ese punto, se cortó el diálogo. Se rompió todo diálogo porque empezaron a tensionar con temas sociales delicados. Universidades, Garrahan, discapacidad, el presupuesto nunca lo traían. Entonces cuando empezaron a romper las jubilaciones, muy importante las jubilaciones, que quizás fue el primero. Sí, fue el primero. Cuando empezó a ver ese divorcio, y el gobierno siempre iba a fondo y nunca terminaba de sentarse a negociar, bueno, ahí empezó otra discusión y empezaron a ver otras 2 líneas en el Congreso. Y siempre los que pivoteaban al medio eran los gobernadores porque les tocaba gobernar. Necesitaban no romper puentes. Bueno, según el lado que lo quieras te quieras parar, si te paras de el sentido en que Javier Milei llegó, a diferencia de ustedes, que ustedes tenían estructura política, digo, Juntos por el Cambio, que iban armando solo, sin gobernadores, sin intendente. Tampoco tengo tan en claro si le interesa expandirse y armar en las provincias más allá del sello. Digo, si quiere tener gobernadores, no lo sé, pero digo, llegó solo, bastante que lograron con... ¿Cuántos diputados tenían? Y pivotearon siempre en general en 40. Bueno. 38, 5 senadores, 6 senadores, no sé. Sí, 7 senadores. Bastante que lograron a fuerza de, bueno, vaya a saber cómo fueron esas negociaciones, ¿no? Pero ahí fue muy importante el trabajo de los bloques de centro. Digo, que no tienen votos, que están golpeados en este momento. Pero en realidad, nosotros, ¿qué le decíamos? Metámosle racionalidad y nosotros acompañamos. Y lo mismo el kirchnerismo, cuando empezaban las luchas, por ejemplo, con jubilaciones, el kirchnerismo venía con volvamos a poner la moratoria. Las únicas leyes que salieron en el Congreso Nacional durante todos 2 años era cuando iba al centro o el oficialismo o el kirchnerismo. Cuando los polos iban al centro en el Congreso, no digo en las votaciones, se ganaba. Y esto es lo que vas a ver desde la ley bases hasta las leyes que tienen que ver con, desde la investigación libre, ponele, hasta las leyes que tienen que ver con el Garrahan, o haber sido la primera vez que se voltea un DNU o se insisten efectivamente leyes, algo que no había pasado nunca en la historia, que tampoco hizo falta nunca, porque generalmente cuando habían vetos, después empezaba una mesa de negociación que acá nunca hubo. Por lo tanto, ¿qué digo? Ahí fueron clave para que eso suceda los bloques centro. El gobierno cuando dialogó, y mira que no había un toma y daca, más allá que el gobierno hable de la vieja política, nadie iba a pedir un dame de 2 monotributos. No, eran discusiones de, che, ¿qué texto querés poner? No me gusta eso. Digo, yo iba por Córdoba en la ley base. No suban las retenciones. Yo no vengo más a negociar si las retenciones suben. Bueno, veamos cómo lo acomodamos. Y bueno, ligaba una del norte. Y venían los norteños. No vengas con... Bueno, toda esa negociación... Yarlora dice que su bloque logró bajar el tema de las retenciones. Claro, porque tenía un muy buen
secretario parlamentario que iba a la negociación. No cuenta esa parte, no te cuenta. No cuenta quién se sentaba en esa mesa en verano. En verano el que estaba de traje era yo allá en Buenos Aires. Mira. Habían otros, por supuesto, pero bueno, fue un proceso y los gobernadores fueron muy importantes porque tengo que reconocer, por ejemplo, que en varias negociaciones en las que importaba la caja de jubilaciones, yo no podía negociar las cajas de jubilaciones. Es una cuestión que tiene que ver la provincia. Bueno, ahí iba Nacho García Aresca, en nombre del gobernador, se sentaba y negociaba esas cosas importantes que eran muy puntuales de la provincia de Córdoba. Supongo que tanto en el bloque de Unión por la Patria como en el bloque de La Libertad de Avanza hay legisladores a destacar que vos decís, che, moderados, ¿te animás a ubicarme algún nombre de un lado y del otro? Vos decís, más allá de la irracionalidad que se ve, con este se puede hablar, es más moderado. Sí, en todos los bloques hay un muy buen ¿Martín Menem es de ese perfil? Martín Menem aprendió mucho y fue yendo a ese perfil. ¿Y Bonoroni? Bonoroni me parece que es una persona muy dialoguista, hablo mucho con Gabriel, he hablado infinidad de veces, siempre nos hemos cumplido, él me ha cumplido siempre, yo le he cumplido siempre. Bueno, no es poco ya. Sí, pero te diría que aprendió mucho y aparte es una persona afable con la que da gusto hablar. ¿Aprendió de política? ¿Lo ves en estos 2 años? Sí, creo que ha aprendido mucho política. ¿Y esto que pasó con esta lista pura, excepto Laura Rodríguez Machado, crees que fue un acierto o salió bien? Yo no lo hubiera hecho. Yo hubiera hecho algo más parecido a lo de Juntos por el Cambio y la demostración es que en aquel momento metimos 6 diputados y después te das vuelta y tenías intendentes. Si no nos hubiéramos peleado hubiésemos vuelto al gobierno. O sea, yo creo más en la fortaleza de la política tradicional de lograr consenso porque he visto que le cambia la vida a la gente más de esto, de un salvador, que en algunas, o sea que hasta ahora yo veo que le cambia la vida más a los porteños que viven del mundo financiero que a doña Rosa que vive de su jubilación. O sea, me parece que a la larga termina siendo más redituable la política que la marca electoral. Sí, con tu candidatura acá en Córdoba para las elecciones, te ubicaron mucho dentro de, te voy a hacer una pregunta que capaz no te guste, podés no contestármela, pero te ubicaron mucho en las listas blue bancadas por el panel. ¿Qué argumento, qué respondes a eso? Mira, el partido tuvo 8 meses intervenido. Yo inicié un juicio, lo gano y se termina implementando la sentencia a favor de los afiliados de Córdoba, así que vuelva las autoridades todas a estar en su lugar, restituido el mismo día que cerraban las alianzas. En ese momento teníamos que tomar una decisión. Firmamos una alianza, ¿y con quién? Con la Libertad Avanza no había discusión porque ya se llamaba la Libertad Avanza, ya habían entrado y ya estaba todo repartido. Empezamos a hablar con alguno con otro, nos quedaban 4 horas, listo, dejamos vencer el plazo. Ahí, ¿qué hice? Me junté llamé a la asamblea, a la Junta Ejecutiva, a los dirigentes y autoridades y las decisiones que empezamos a tener nos presentamos. Y la mayoría terminó diciendo, che, nosotros no somos un club de amigos, una ONG, somos un partido político, tenemos que presentarnos siempre. Ahí es cuando empezamos a dar una lista, empecé a hablar con intendentes, concejales jóvenes de toda la provincia y dijimos, queremos ir porque a nosotros nos sirve, sabemos que no vamos a ganar y que vos no vas a renovar la banca, pero la verdad que nos sirve en nuestras localidades ser candidatos para seguir siendo competitivos en un partido que está muy golpeado como es el PRO. Sí. Porque si no, ¿qué futuro tenemos nosotros? Y ahí armamos una lista. Después, en el resto, no creo haberle quitado votos a la Libertad Avanza. El que votó al PRO era gente generalmente larretista que estuvo desencantada con Javier Milei desde la campaña de 2023. La última ya no, nos tenemos que ir, así que te pido cortita. Y te contesté, pensaste que me iba a escapar. No me contestaste, muy bien, por eso te lo pregunté también. ¿Es un descenso para el político es irse a la vez, salir de diputado y venir a la legislatura? No, es hermoso. No. A ver, todo lo que aprendí. Vamos a ver acá con la misma enjundia que te veíamos en... Bueno, esperamos que tenga el mismo ritmo, porque si se juntan cada 15 días nomás, en vez de juntarse todos los miércoles... Igual esta legislatura, voy a decir, el Congreso hace mucho que no tenía participación real o mucha visibilidad. Esta legislatura está heavy también. Está heavy. Pero se juntan cada 15 días, yo quiero que se junten todos los miércoles. Bueno, capaz que presionas y algo conseguís. Vamos a ver, ojalá. No sé, me parece que ya les agarran la modorra a todos, un poco la modorra para lo que queda. Pero para mí es un honor representar a los cordobeses en el Congreso y en la legislatura, pero lo que más me gusta es... Aprendí muchísimo de gente muy preparada, de muchos años de parlamento, y además me dieron mucho espacio para laburar, para ser yo el que me comiera la cancha en el armado de sesiones y muchas cosas. Todo ese aprendizaje...
me gustaría ver si se puede aplicar de alguna forma para el trabajo de la legislatura y me parece que ese es un hermoso desafío que tengo por delante. Ya te veremos en las sesiones. Gracias, Oscar. Muchas gracias, por Ani. esta charla. Por fin te pude enganchar porque hace no sé cuánto que quería charlar con vos y bueno, por cuestiones de tu agenda. Ahora que estoy en Córdoba espero ser co-conductor de tus programas. A partir del 10 de diciembre acá la dupla. Ya me van a empezar a decir que me pinté de amarillo, ya viste que la gente... Dicen cada cosa, pero después la realidad es la que es. Sí, totalmente. Gracias. Gracias, Ani. Gracias a ustedes, como siempre, por acompañarnos. Nos espero y nos reencontramos la próxima semana.